Hola, ¿qué tal? Yo soy el doctor Diego Neac de la Vega, soy cardiólogo, electrofisiólogo, egresado del Instituto Nacional de Cardiología en Ciudad de México. Y pues primero que nada agradecer a esta invitación para hacer una clase de bradiarritmias a este curso online de Cardiología Crítica 2025. Y bien, esta es la declaración del conflicto de interés, no tengo realmente ninguna. Para entrar un poquito ya en tema, pues algunas definiciones importantes y vamos a empezar con algunas perlas importantes que hay que considerar. Si hablamos de bradiarritmia, primero tenemos que ver la frecuencia, ¿no? Entonces, todo ritmo menor a 60 latidos por minuto lo tenemos que considerar como bradicardia, ¿no? Una bradicardia que definitivamente no sea sinusal, teniendo en cuenta todos los criterios de ritmo sinusal, pues nosotros podríamos hablar de bradiarritmia. Y si documentamos en un electro, ¿no? Una bradiarritmia, lo primero y muy importante que tenemos que pensar son los bloqueos, ¿no? Los bloqueos cardíacos, los bloqueos en la conducción cardíaca. Y de esta manera es como nosotros tenemos que empezar un diagnóstico y tenemos que empezar un abordaje como tal. Si hablamos específicamente de bloqueos, tenemos dos grandes ramas de bloqueos cardíacos en el ser humano, ¿no? Bloqueos que tienen que ver con el nodo sinusal, que podemos llamarle disfunción del nodo sinusal. En otra literatura puede ser bloqueo del nodo sinoatrial, pero básicamente estaríamos hablando de lo mismo. Y el otro nivel de bloqueos, insisto, de manera muy grande, sería el nodo atrioventricular y aquí hablamos de bloqueos atrioventriculares. Entonces, hay algunas perlas clínicas importantes cuando nosotros estamos abordando la parte de bradiarritmias. Y primero y antes que nada es que debemos de buscar causas secundarias. Recordar que en cardiología, medicina interna, urgencias, vaya, en todas las subespecialidades, nosotros utilizamos fármacos o hay situaciones en las cuales de forma extracardíaca afecta al corazón. Y uno de los componentes más importantes, o digamos de la presentación importante de todas estas cuestiones extracardíacas, puede ser la bradicardia, ¿no? De tal manera que no es tanto arreglar la bradicardia, sino más bien arreglar lo que está causando la bradicardia. Entonces, siempre la primera pregunta es, ¿hay algo que me está generando bradicardia en este paciente que no se explique por alguna cuestión o una disfunción extrínseca, ¿no? Del corazón? Entonces, causas secundarias. También muy importante tomar en cuenta síntomas, ¿no? Hay pacientes que pueden tener bradiarritmias o tener bradicardia, ¿no? Sinusal, 40 por minuto, que están asintomáticos. De eso, eso va a servir para, pues, eh, modificar un poco el abordaje y sobre todo el tratamiento que refieren, que necesitan estos pacientes. No es lo mismo una bradicardia asintomática que una bradicardia asintomática, ¿no? De ahí se dicotomiza por completo el tratamiento. Y por supuesto, ¿no? Si decidimos que se requiere una intervención de esa bradicardia, tenemos dos opciones, ¿no? Fármacos o algún tipo de procedimiento invasivo, ablación, dispositivos, marcapasos, etcétera, que lo veremos un poco más adelante en el tema del tratamiento. Los síntomas más importantes a su lado derecho pueden ver los más ominosos, ¿no? Un síncope como tal, una pérdida transitoria, ¿no? Del estado de alerta como tal, astenia dinamia, una disminución en la clase funcional asociado también a una falla cardíaca y angina o disnea. Sin embargo, hay algunos otros síntomas que no son tan comunes. Por ejemplo, síncope que tal vez no cumple la definición de alto riesgo, ¿no? Que haya pródromos, que tengamos algunos otros signos y síntomas vagales antes del síncope, pero que pueden de todas maneras estar determinados por una bradiarritmia, ¿no? Puede haber otros síntomas como mareos, vértigos, incluso en personas, pacientes añosos, cambios de la personalidad, irritabilidad, insomnio, ¿no? Muchas veces oliguria o epigastralgia, ¿no? Son síntomas poco frecuentes, pero que nos podríamos justamente enfrentar a una bradiarritmia y de ahí pues todo el manejo que se requiera al respecto.
Hablando propiamente de los bloqueos y del bloqueo sinusal o bloqueo sinoatrial y del bloqueo atrioventricular, hay diferentes clasificaciones que básicamente tienen que ver con un diagnóstico electrocardiográfico. Y esto es lo que tenemos, ¿no? Si tenemos un bloqueo sinoatrial, tenemos que hablar un fallo en la generación del impulso, que en sí las células no logren generar un impulso o que ese impulso se genere bien, pero no se pueda conducir al resto del corazón, ¿no? Específicamente hablando del nodo sinusal. Y entonces tenemos esta clasificación que es importante, ¿no? Como fines diagnósticos. Tenemos una disfunción del nodo sinoatrial como tal, que muchas veces hablamos de esto como una bradicardia sinusal. Y hablando de disfunción, tiene que tener o cumplir la definición de incompetencia cronotrópica, que lo vamos a ver en un momentito. Así como hay bloqueo auriculoventricular, también hay bloqueos sinoatriales y también hay 3 grados, ¿no? Vamos a ver ahorita las diferencias entre uno y otro. Y por último, a parecer de muchos autores, sin duda, pues el síndrome del seno enfermo, ¿no? Este famoso síndrome del seno enfermo, síndrome de taquicardia, bradicardia, ¿qué quiere decir? Que hay una disfunción tal que no tarda en generar la conducción del bloqueo sinoatrial secundario a un ataque arritmia, ¿no? Habla de una degeneración mayor del sistema de conducción y de una atriopatía como tal. Si nos vamos del otro lado con bloqueo auriculoventricular, pues es un retraso o un bloqueo en la conducción, ¿no? De este nodo. El retraso quiere decir que siempre va a pasar el impulso. El bloqueo puede ser intermitente, ¿no? O puede ser prácticamente completo, ¿no? De tal manera que así tenemos el primer grado, el segundo grado con los dos tipos, tipo uno y tipo 2. El tipo uno clásicamente le decimos fenómeno de Benkeback. Tenemos un bloqueo intermedio entre el segundo grado y el tercer grado, que es un bloqueo 2-1, que habla también de pronóstico. Y finalmente un bloqueo AB de tercer grado, que podemos hablar en avanzado y en completo, ¿no? Que son diferentes formas de clasificar los bloqueos. Bien, algunas perlas importantes que deben a tener en cuenta es el diagnóstico electrocardiográfico y hay algunas generalidades que independientemente de un análisis sistemático del electro, ¿no? Esto quiere decir ondas, segmentos, ritmo, eje y toda esta cuestión estructurada de ver un electrocardiograma, cuando hablamos de bradiarritmias o alteraciones del ritmo, específicamente en bradicardias, ¿no? O en bloqueos, hay algunas generalidades muy importantes que tenemos que hacer, digamos, como un segundo paso después de identificar el problema, ¿no? Las ondas e intervalos, pero aquí de forma muy importante es la onda P, ¿no? La onda P y el intervalo PP y el intervalo PR nos va a dar prácticamente el 90% del diagnóstico de los bloqueos, ¿no? Sea bloqueo sinoatrial o bloqueo auriculoventricular y su relación con las demás ondas y segmentos o su relación con la siguiente onda P del siguiente latido, sea este conducido o no conducido. Entonces, si tomamos en cuenta y hacemos foco en la onda P y el intervalo PR, el intervalo PP y por supuesto el intervalo RR o QRS a QRS, vamos a dar muchas veces con el diagnóstico. Hay que medir las pausas, ¿no? Si logramos ver una bradicardia que finalmente culmina en una pausa para después empezar otra vez con bradicardia y demás, tenemos que hacer medición de esas pausas, tenemos que ver qué pasa en la pausa y de manera mucho más importante, más que la pausa en sí, es qué pasa en el latido anterior y qué pasa en el latido posterior a la pausa. Esto, por supuesto, en el contexto hospitalario será mucho más fácil teniendo un paciente en telemetría, teniendo un electrocardiograma pues, prácticamente a los pocos minutos. eh, pero bueno, finalmente tenemos monitorización prolongada con holters implantados, en donde definitivamente lo vamos a tener que hacer, pero a veces es difícil, ¿no? Tener esta evaluación tan minuciosa en pacientes que llegan con nosotros con un síncope y no tenemos ninguna alteración tan florida en el electrocardiograma. ¿No? Entonces, si nosotros tenemos en cuenta estas generalidades de las bradiarritmias, vamos a empezar a analizar cada uno de los diferentes diagnósticos. Y es que si hablamos específicamente de la disfunción sinusal o bloqueo sinusal, tenemos como primer punto la incompetencia
incompetencia cronotrópica. Y esto es solamente la incapacidad del corazón de acelerarse con cuestiones fisiológicas o el esfuerzo físico. Y esto normalmente lo vemos en una prueba de esfuerzo, ¿no? En donde si no se alcanza el 85% de la frecuencia máxima esperada para la edad, hablamos de incompetencia cronotrópica, ¿no? Esta es la definición, no hay como tal un ejemplo, sino esto tiene que ser un ejemplo un poco más dinámico. Como segunda diagnóstico, el paro sinusal, ¿no? El paro sinusal simplemente tiene que ver con una pausa que se genera después de algunos latidos que son prácticamente normales. Y entonces, como ustedes pueden ver en el ejemplo, aquí los intervalos de onda P previos son importantes porque son constantes, ¿no? Este ejemplo muy importante de 1.24 segundos, como tal, eh, nos define la periodicidad de las ondas P. Entonces, si ustedes se fijan, va la onda P, de onda P a onda P, de onda P a onda P, y después miden la pausa. Y entonces resulta que si ustedes ven la pausa es menor del doble que los intervalos PP previos. Estas son unas cuentas que nosotros hacemos que nos permiten diferenciar del paro sinusal a otro tipo de diagnósticos como tal que vamos a ver un poquito más adelante. Entonces, eso es importante en el paro sinusal. Existe una pausa, intervalos PP previos constantes y la pausa es menor del doble de este intervalo PP previo. A diferencia de los bloqueos sinoatriales, ¿no? Que si bien el bloqueo sinoatrial de primer grado es un fallo en la conducción del nodo sinoauricular, muchas veces se presenta como una bradicardia sintomática con incompetencia cronotrópica, es difícil verlo en el electrocardiograma, necesitaríamos hacer un estudio electrofisiológico, pero lo importante es que sepan que un bloqueo sinoatrial de primer grado normalmente la presentación es una bradicardia sintomática. A diferencia de un segundo grado MOVITS tipo 1, y no estoy hablando de bloqueos auriculoventriculares, es un bloqueo sinoatrial de segundo grado MOVITS tipo 1, ¿no? Eh, eh, de tal manera que, así como las características que tenemos en el MOVITS tipo 1 de bloqueo auriculoventricular, el nodo sinusal también se puede comportar así. Y es que en el ejemplo que ustedes pueden ver ahí es que ahora el intervalo PP va cambiando. De P a P se va acortando el intervalo y finalmente, ¿no? La pausa sigue siendo inferior al doble del intervalo PP previo. Esto es un fenómeno de Benkeback, pero del nodo sinusal. La verdad es que es muy llamativo, es un diagnóstico muy bonito, ¿no? Es muy quisquilloso el diagnóstico, pero son fenómenos eléctricos que pueden llegar a pasar, ¿no? Entonces, como el intervalo PP se va cortando cada vez más, cada vez más, cada vez más, hasta que hay una pausa, que insisto, es menos del doble del intervalo PP previo. A diferencia del segundo grado, ¿no? MOVITS tipo 2, bloqueo sinoatrial en donde el intervalo PP previo va igual, ¿no? Va a un ritmo del intervalo PP rítmico, constante, no se acorta, no se alarga, y después viene una pausa. Y resulta que la pausa sí es múltiplo del PP previo, el doble, el triple o el cuádruple, pero por lo menos el doble, ahí como lo dice el ejemplo, ¿no? Si el intervalo PP es de tal, después dos veces el intervalo PP y vuelve a empezar, ¿no? El ritmo. Entonces, es una forma de diferenciar un poco la disfunción sinusal. Y aquí recuerden, no estoy hablando de intervalo PR, estoy hablando de intervalo PP, lo que va a diferenciar justamente de los bloqueos auriculoventriculares. Y es el análisis de las pausas y los intervalos de cómo nos dan el diagnóstico. Y finalmente un tercer grado en donde la pausa que vamos a tener va a tener ausencia de ondas P. Eso quiere decir que es un paro completo del nodo sinusal, pero a diferencia del paro sinusal, aquí simplemente no hay generación del impulso. Si recuerdan, el paro sinusal es una disfunción en la conducción y aquí es una disfunción en la generación, ¿no? A veces es indistinguible, pero podemos ver que en el análisis de las pausas, los intervalos PP previos son normales, el PR es constante y en la pausa no vemos ondas P, sino simplemente se apaga, por decirlo de cierta manera, el nodo sinusal. Y finalmente el síndrome de taquibradia, ¿no? El síndrome de taquicardia bradicardia, que como definición es que después de una taquicardia supraventricular, clásicamente fibrilación auricular, podemos tomar taquicardia atrial y flóter atrial, después de que para la arritmia se genera una pausa, ¿no? Deben de ser pausas mayor a 2 segundos para que sean
de cierta manera significativas, mayor a 3 siendo estas sintomáticas, y en alguien con FA, con fibrilación auricular como tal, debe de haber definitivamente más de 5 segundos para tomar alguna acción terapéutica. Digo esto como unas guías terapéuticas más que otra cosa, ¿vale? Entonces, esto es más o menos todo el espectro de disfunción sinoatrial. Si hablamos un poquito de bloqueo auriculoventricular, ahora ya no nos vamos a fijar en el intervalo PP, vamos a ver el intervalo PR. Ahora la mayor disfunción y lo más florido van a ser en el intervalo PR. Y el bloqueo AB de primer grado, por definición, es un retraso en la conducción. Todos los impulsos pasan, pero pasan lento. Y entonces el intervalo PR es de más de 200 milisegundos, pero todas las ondas P son conducidas, como pueden ver ahí el ejemplo. Aparte que pueden encontrar algunas otras alteraciones eléctricas, como es un bloqueo de rama izquierda completo y por supuesto una bradicardia sinusal agregada, pero con una B de primer grado, ¿no? El segundo grado son igual que vimos, son los dos tipos. El MOVITS tipo uno, que es con fenómeno de Benkeback. Este quiere decir con tres características principales. Aumento progresivo del intervalo PR hasta que hay un fallo en la conducción. Eso quiere decir que en el análisis de las pausas ustedes tienen una P que no conduce, a diferencia del nodo sinusal. Ahora, la pausa tiene que ser menor al intervalo ahora RR previo, ¿no? Si la pausa es menor, quiere decir que es un MOVITS tipo uno, pero mucho, muy importante, y aquí es donde entra la parte importante del análisis de la pausa y qué es lo que pasa exactamente después, es que el intervalo PR después de la pausa es mucho más corto que el PR de la pausa, de antes de la pausa. Y esta es una de las formas más fáciles de diagnosticar un MOVITS tipo uno. A veces los intervalos, el PR se prolonga tan poquito que no es tan distinguible este tipo de bloqueos, pero si nosotros hacemos ese análisis minucioso de qué es el primer latido después de la pausa y el de antes, van a ver que hay una diferencia muy significativa, como es ahí el ejemplo, y esto hace el diagnóstico de un MOVITS tipo uno. A diferencia de un MOVITS tipo 2, que pues, el intervalo no se va alargando, es un PR constante hasta que una P que definitivamente no conduce. Y aquí, al igual que el bloqueo del nodo sinusal, la pausa es del doble del RR previo. Son raros los casos que este tipo de bloqueos sean con QRS estrechos. En general coexisten con otro tipo de grado de bloqueos, RAM y demás, porque es un bloqueo mucho más avanzado, mucho más, nosotros los electrofisiólogos le decimos infragisiano, ¿no? Abajo del GIS es el bloqueo. Entonces, hay unos trastornos de la conducción agregados, por lo que cuando nosotros vemos este comportamiento estamos pensando en un bloqueo mucho más avanzado. Y este es un claro ejemplo, es un paciente que tiene, ¿no? Es un ritmo constante hasta el fallo de la generación de una onda P asociado a un bloqueo de rama derecha y un fascículo anterior, ¿no? Entonces ahí hay unas ondas P que no conducen, los PR se mantienen constantes y tiene un QRS ensanchado a expensas de un bloqueo de rama completo, por lo que podemos hablar de un segundo grado MOVITS tipo 2. El bloqueo 2 a 1, como un grado mayor de bloqueo, es un grado mucho más avanzado, bloqueo auriculoventricular, en donde puede ser, lo pongo el 2 a 1, que es a veces lo más frecuente, pero puede ser un 2 a 1, 3 a 1 y demás, pero el 2 a 1 es el más llamativo, en donde hay una P que conduce, una P que no, una P que conduce y una P que no, ¿no? Entonces muchas veces hablamos de un bloqueo mucho más avanzado y esta es la característica, una sí y una no. Y finalmente el bloqueo AB de tercer grado que siendo un poquito más quisquillosos en los diagnósticos, tenemos el avanzado y el completo, siendo el avanzado que muy probablemente hay ausencia de conducción de dos o más ondas P, pero tal vez una sí conduce, ¿no? Tal vez una después de muchas. Es difícil hacer este diagnóstico, pero al final estamos hablando de un tercer grado, ¿no? Va a haber una bradicardia mucho más profunda. Y finalmente el completo en donde definitivamente no hay ningún impulso auricular que pasa al ventrículo, ¿no? Y muchas veces en cualquiera de estos dos grados la frecuencia auricular es mayor que la ventricular, ¿no? Y esto lo podemos ver con el análisis de las ondas P y de la frecuencia cardíaca. Bien, finalmente, este es el ejemplo, ¿no? De un bloqueo AB completo, que también como perla clínica muchas veces las ondas P se meten en el QRS, se meten en la onda T, cada quien va por su lado. Y justamente aquí hay un ejemplo en donde si ustedes ven la línea de abajo, el V5 largo,
hay unas ondas P metidas en la onda T, cosa que no debería de haber ni debería estar, y unas ondas P metidas dentro del QRS. Es un bloqueo AB completo de tercer grado, por supuesto asociado a una bradicardia, ¿no? Como tal, el abordaje y tratamiento básicamente son cinco cosas que tenemos que tener en cuenta. Primero, determinar si el paciente necesita una terapia de estimulación, ¿no? Tanto temporal como definitiva. Es lo primero que me tengo que preguntar ante una bradicardia, una bradiarritmia, por supuesto, sintomática. Como segundo paso, vuelvo a repetir, causas reversibles. Tal vez puede ser una enfermedad renal crónica, puede ser alguna intoxicación por alguna otra cuestión. Entonces podemos dar manejo primero a esa causa antes de pensar en un manejo invasivo como tal o por supuesto definitivo. El contexto clínico que ocurre esa dicha alteración, ¿no? Y después si esto genera o no síntomas. Si tenemos todo esto en cuenta es el abordaje inicial para poder hacer o efectuar el tratamiento. Y como siempre, ¿no? El algoritmo ACLS es muy claro, ¿no? El algoritmo ACLS busca unificar criterios, busca unificar tratamientos, y es que cuando tenemos un paciente con menos de 50 por minuto que venga inestable o con datos de inestabilidad a causa de síntomas o datos clínicos como hipotensión, que no responda al tratamiento inicial farmacológico, que es como tenemos que actuar, ¿no? Primero atropina, dopamina, epinefrina. Definitivamente después viene, ¿no? La parte de la estimulación cardíaca temporal. Si nosotros seguimos este algoritmo de ACLS, no vamos a fallar. De tal manera que el ACLS busca eso, ¿no? Homogeneizar nuestra atención en pacientes con una bradiarritmia, ¿no? Sintomática o inestable, ¿no? Entonces, esta es como la parte más importante del tratamiento. Y hablando un poquito de la estimulación cardíaca temporal, pues lleva más de 60 años, cambia radicalmente el pronóstico a corto plazo, ¿no? De estos pacientes que llegan con bradicardias muy importantes. Se hace por accesos venosos que prácticamente puede ser por todos, ¿no? Yugulares, subclavias, femorales, por donde entre un electrocatéter o un marcapasos temporal. Idealmente subclavia izquierda, yugular derecha, ya depende del centro del operador y demás, de las características mismas del paciente. A veces puede ser guiado con fluoroscopía, a veces no, por la urgencia. Y lo que sí es que hay que tener muy en cuenta que hay pacientes con anticoagulación, postrombolizados y demás. Entonces, tal vez el acceso vascular tiene que ser en un sitio fácilmente compresible o tratable. No sería como algo a tomar en cuenta. Y algunos tips muy importantes antes de poner un marcapasos temporal es checar la batería del generador, ¿no? Que ayude la parte de el asistente que nos está ayudando, de enfermería, etcétera. Que la batería del generador tenga pila. No más de muchas veces he escuchado, ¿no? Que está todo puesto y todo perfecto y el generador resulta que no tiene batería, tienen que correr por otro. Entonces es como un tip muy importante el tener todo listo, independientemente de la urgencia, ¿no? Tener la frialdad de checar esto, checar los French, que el introductor que vayamos a poner sea compatible con el cable. Y de forma muy importante y ser muy juiciosos en pacientes que tengan bloqueo de rama izquierda. Si el paciente llega con una bradiarritmia asociado a un bloqueo de rama izquierda y requiere un marcapasos temporal, ¿no? Si tiene rama izquierda, bloqueo de rama izquierda, quiere decir que toda la conducción va por la rama derecha, que es donde nosotros vamos a trabajar. Nosotros vamos a meter el marcapasos al ventrículo derecho. Si nosotros de forma mecánica pegamos a la rama derecha, este paciente va a ser asistolia. Entonces, hay que ser muy juiciosos con la rama izquierda. No es una contraindicación para un marcapasos temporal, al contrario, se ponen, pero este tiene que ser con mucho más cuidado para evitar correr en ese momento. Y por supuesto, todo paciente que se detecte con una bradiarritmia, hay que poner los parches, ¿no? Poner los parches como puente a tratamiento profiláctico de un bloqueo tal vez temporal, ¿no? De tal manera que son estos como algunos tips muy importantes que debemos de tener en cuenta, pues sobre todo en estos servicios críticos de cardiología, de urgencias, de medicina interna y demás. Y como tal, cada vez que tengamos un paciente con marcapasos temporal, pues hay que tomarle radiografía de tórax, electrocardiogramas diario, checar las telemetrías, que no haya fallas
de sensado, de captura, checar la salida y sensibilidad del marcapaso temporal, hay que hacer una inspección en la piel, checar las conexiones y obviamente la batería del generador. Todo esto ya es en un contexto del pase de visita, del día a día, por lo menos tener bien en cuenta cuál es la condición actual del paciente, ver si ya revirtió el bloqueo, si sigue siendo dependiente, si hay algún tema importante para pensar en un tratamiento más definitivo, como sería un marcapasos definitivo, unibicameral y demás, dependiendo de las características del paciente. Como tal, pues en conclusiones y algunos mensajes finales, pues es muy importante que cuando nosotros evaluemos una bradicardia, pensar en bloqueo y lo primero es esté estable, tenemos datos de alarma, tenemos que hacer alguna intervención de forma temprana y rápida. El análisis del electrocardiograma nos va a dar el diagnóstico. Probablemente muchos de estos pacientes terminen en marcapasos o en un tipo de estimulación y está bien. Pero creo que también el análisis del electrocardiograma nos va a permitir saber un poquito más del paciente y tal vez ofrecerle lo mejor, ¿no? Al ser una terapia de estimulación, también un tratamiento tiene efectos adversos, ¿no? Entonces tenemos que justamente ver bien el electrocardiograma, pensar en el diagnóstico electrocardiográfico y eléctrico de estos pacientes, asociado a muchas comorbilidades agregadas, estudios anexos, ¿no? Ecocardiograma, laboratorios y demás. Una vez que completemos todo el perfil hemodinámico del paciente y necesitemos como tal ofrecer un tratamiento tal vez un poco más definitivo, pues ver qué tipo de estimulación necesita, qué tipo de dispositivo tiene. Y hoy en día, pues definitivamente apoyarnos de cardiólogos, electrofisiólogos, ya que muchas veces pueden dar un poco más de luz en el tratamiento de los pacientes y ahora que hay un nuevo hito en la estimulación cardíaca con, ¿no? La estimulación de His, con la estimulación de rama izquierda, lo que nosotros llamamos estimulación fisiológica, podemos ofrecerle un mejor tipo de estimulación a los pacientes con necesidad de un marcapasos definitivo. ¿No? Entonces, son algunos de los puntos muy importantes en el abordaje y diagnóstico de bradiarritmias. Con esto, pues termino la charla. De nuevo agradecer, ¿no? a la invitación a este curso online y pues me pongo a sus órdenes y de lo que ustedes quieran. Muchísimas gracias.